Hola, bienvenido otra vez a un estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos llegando al fin del curso, tenemos unos estudios más. Vamos a continuar hoy mirando adentro del libro de Hechos en capítulo 21. Y si puedes, si tienes una Biblia contigo, te pido abrirlo al capítulo 21 del libro de Hechos. Y vamos a continuar en nuestro viaje con Pablo. Si recuerdas, en la última vez que estábamos en clase, hemos viajado con él, hemos visitado varios puntos en el mapa, en el Mediterráneo. Hemos mirado, realmente estamos llegando al fin del tercer viaje misionero, en capítulo 21. Hemos tenido el concilio en Jerusalén del capítulo 15. Hemos también mirado en varias cosas que él hizo para evangelizar y hemos visto sus métodos, hemos visto el poder del Espíritu Santo haciendo obras por medio de él. Hoy vamos a llegar a Jerusalén. Vamos a ver que él está viajando y en la pantalla quiero darles el bosquejo de esta sección del capítulo 21 al capítulo 23. Vamos a ver la primera sección de que eso es el viaje a Jerusalén. El segundo es versículo 18 al 26. Pablo visita a los hermanos y al templo. Tercero es el arresto de Pablo, ahí mismo en el templo. Vamos a ver. Y capítulo 21, versículo 37 al principio del capítulo 22, básicamente la primera parte del capítulo 22, leemos sobre la defensa de Pablo ante el pueblo de los judíos. En versículo 22 también leemos sobre Pablo ante el tribuno, y la siguiente sección es versículo 30 hasta el principio del capítulo 23, la defensa de Pablo ante el Sanedrín, y después versículo 12 al 22 es el complot para asesinar a Pablo. Y finalmente, el versículo 23 al 35, Pablo es llevado a Cesarea. Entonces, no pude separar esta sección, está muy conectada a una cosa, guía al otro, y por eso estamos mirando a los tres capítulos juntos. Bueno, primeramente, quiero ayudarnos a ver, tal vez, más o menos a dónde él está viajando. Esta flecha roja, él está viniendo si recuerdas, en capítulo 20 él había hablado con los hermanos, los ancianos de la ciudad de Éfeso, y él se reunió con ellos en la ciudad de Melito, y ahora después está viajando de ese lugar para llegar otra vez a Jerusalén. Y él pasa por Tiro, primeramente llegó a la área al norte de Israel, en Tiro, pasó por Ptolemaida, siguiente en Cesarea. Él pasa unos días ahí en la ciudad de Cesarea. Y eso va a ser interesante que el fin de nuestro estudio hoy y la próxima clase, vamos a ver que él regresará también a esa misma ciudad de Cesarea. Y finalmente él llega a la ciudad de Jerusalén. Bueno, vamos a leer empezando el versículo 7. Vamos a ver versículo 7 al 9. Dice: nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro, arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Filipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y aquí en la pantalla, tal vez notas que yo tengo aquí un ejemplo del perdón. Y tal vez estás pensando, no veo ningún perdón, ni en la palabra ahí. ¿Cómo es un ejemplo del perdón? Bueno, como dice aquí, la casa donde están viviendo está Filipe, el evangelista, que era uno de los 7. Si recuerdas en capítulo 7 también, otro de los 7, Esteban, fue matado realmente
por medio de las manos de los judíos, ¿con quién Ari parado mirando? Saulo de Tarso. Y es interesante que un amigo, un compañero de Esteban, uno de los 7, Felipe, ahora está dando hospedaje al mismo hombre que había estado en contra de un amigo bueno de él, Esteban, hace unos años. Yo creo que eso demuestra un poder de perdón maravilloso. Imagínate si tú has perdido a un amigo por medio de las manos de un asesinato, alguien que trató de matarlo o maltratarlo, y después de tiempo aprendes de que esa persona se convierte, ellos cambian y son hermanos en Cristo. Qué difícil todavía sería recibirlos en tu propia casa. Pero eso es lo que estamos viendo con el ejemplo de este hermano Felipe. Yo creo que es un buen ejemplo para nosotros del perdón. Versículo 10 y adelante, leemos de un señor llamado Ágabo. Ágabo era un profeta y hemos mirado él antes en capítulo 11, versículo 28, que él había profetizado sobre el hambre que iba a venir, y hemos mencionado eso antes en otra clase. Y aquí él va a profetizar sobre el sufrimiento de Pablo. Y puedes ver eso también en otras ocasiones. No solamente Ágabo estaba mencionando eso a Pablo, sino otros habían dicho lo mismo. En capítulo 20, versículo 23, dijo Pablo que todos están diciéndome, hey, vas a ver muchos problemas en Jerusalén. Y aquí, en versículo 4 también, en capítulo 21, versículo 4, y finalmente aquí más desarrollado, Ágabo lo dice algo más completo. Mira conmigo en versículo 10. Llevamos ahí varios días y cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo, este vino a vernos y tomado el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño y de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Bueno, es muy gráfico, se puede decir que él usa esa manera para expresar lo que iba a pasar a Pablo. Y la razón que lo menciono es porque unos han mirado ese texto y después ellos leyeron más adelante en este capítulo de que el profeta dice que los judíos iban a agarrarlo, y quiero leerlo para usar las palabras exactas. Dice, van a atarlo con él de pies y manos. Entonces la idea es que los judíos iban a agarrarlo y después de agarrarlo iban a entregarlo a los romanos o a entregarlo a los gentiles, como dice el texto aquí. Y unos notaron que realmente los judíos estaban tratando de matarlo. Vamos a leer eso más adelante en capítulo 21, versículo 27 al 29, y también el 30 también. Y realmente los romanos vinieron para salvar a Pablo, realmente, porque los judíos estaban tratando de matarlo. Y unos empezaron a preguntar, bueno, si es un profeta de Dios, ¿por qué no sucedió exactamente como él está diciendo? Bueno, lo interesante es que cuando Pablo relata lo que sucedió, lee conmigo en el libro de Hechos, en capítulo 28, versículo 17. Cuando él llega a Roma, está explicando a los hermanos en Roma lo que sucedió con él. Dice lo siguiente, versículo 17. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo, a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los
romanos. Pablo mismo dice, hey, los judíos me arrestaron y me entregaron. Exactamente como dijo Agabo. Entonces, en la mente de Pablo, en su mente, por lo menos, está claro, igual como lo que había profetizado el hermano Agabo. Entonces, yo creo que no hay nada en esta queja de que Agabo está incorrecto en su profecía, sino que exactamente sucedió lo que Dios había preguntado. Pero tal vez algo interesante sobre eso es la idea que mientras que tal vez está pensando, wow, qué raro que en un lado el Espíritu está diciendo que vas a experimentar muchos problemas cuando llegas a Jerusalén. Pero si seguimos leyendo en este mismo texto, mira lo que sucedió. Versículo 12 de capítulo 21 otra vez. Hechos 21, versículo 12. Dice, al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Porque lloran, me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Eso tal vez a mí por lo menos me pegó como raro. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que Pablo no entra a Jerusalén o que él entre? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo por medio de unos, por medio de otros? Entonces parece que es contradictorio esa idea, que en un lado el Espíritu está como empujando a Pablo a Jerusalén y en otro lado está diciendo, hey, no vayas a Jerusalén, porque dice aún aquí en versículo 4, un versículo clave en ese concepto. Versículo 4 de capítulo 21 dice, ahí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos que por medio del Espíritu exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Wow, eso suena un poco raro. Bueno, entonces tal vez aunque parece poco contradictorio, el hecho es que Dios tenía un plan. Él quería decir a Pablo, mira, tú vas a experimentar muchos problemas cuando llegues a Jerusalén. Pero, sin embargo, vayas. Y él quería quitar tal vez pues por lo menos, él quería darle un aviso a Pablo de lo que va a suceder cuando llegue allá a Jerusalén. Para y asegurarlo, pase lo que pasa, Dios está parte de lo que está sucediendo. Y él quiere decirle, bueno, vas a sufrir, pero Dios está diciendo a Pablo, no te preocupes, yo también estoy parte de lo que está pasando, no te dejé. Y yo creo que también es importante para nosotros a recordar que también en nuestras situaciones difíciles, Dios sigue con nosotros. Él sí está con nosotros, aún en los tiempos difíciles. Bueno. Siguiendo en el texto, después de finalmente él llega a Jerusalén, él empieza a hablar con los hermanos y leemos en la primera sección, en la primera parte, versículos 17, 18 y adelante, que Pablo visita a los hermanos y visita el templo también. Para nosotros la idea de cuando está pasando todas esas cosas. Probablemente él está visitando a Jerusalén en el verano del año 58 después de Cristo. Y vamos a ver eso porque más adelante cuando hablamos de Félix y Festus, porque tenemos fechas fijas para esos dos hombres. Bueno, versículo 18 al 20, Pablo hace un reporte de lo que Dios ha hecho entre los gentiles, a los ancianos y también a los judíos ahí en Jerusalén. Dice ahí específicamente en versículo 18 que él habló con Santiago o con Jacobo. Este Jacobo es el mismo que hemos mirado antes en capítulo 15, por ejemplo, durante el concilio de Jerusalén, y también en capítulo 12, versículo 17.
Y eso es el medio hermano de Jesús. Y también es el que probablemente es el que escribió la carta de Santiago. Y eso es el mismo hombre en cada caso. En Gálatas 2 también vemos su nombre mencionado. Y Jacobo empezó de ser un líder ahí en la iglesia de Jerusalén. Y eso es quien está mencionado aquí en este texto también. Bueno, en versículo 20 al 26, vamos a leer de unas cositas. Bueno, primeramente, en versículo 20 al 26, leemos de un problema. El problema es que había unos creyentes, unos cristianos, quiero aclarar eso, cristianos, seguidores de Jesús, aferrados a la ley de Moisés, y que dicen que Pablo está quebrando de la ley de Moisés y no está siguiendo las costumbres de los judíos. Y si recuerdas, apenas leímos en capítulo 28, versículo 17, adelante ahí, de que en ese contexto Pablo repite, hey, no hice nada en contra de nuestro pueblo. Pero aquí mira lo que dicen, voy a leerlo. En versículo 20 del capítulo 21 de Hechos. Al oírlo, alabaron a Dios, luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos y viven entre los gentiles. Todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni viven según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Quiero parar aquí por un momento. Bueno, el problema era de que los judíos siguieron siendo judíos en muchos sentidos. Siguieron con las costumbres, con la circuncisión, con básicamente como han hecho antes de ser cristianos. Y el problema es que ellos están oyendo que Pablo está animando a los judíos a parar siendo judíos, en ciertas palabras. Y ellos dan el consejo a Pablo, a decir, la sugerencia es agarrar a los 4 hombres, llevárselos al templo y pagar por los sacrificios que ellos tienen que hacer. Y de esa manera puedes probar de que todavía estás siguiendo las costumbres, Pablo. Y para evitar problemas, para evitar dificultades, hagas eso. Y eso es lo que podemos leer en versículo 24 y adelante. Entonces, el problema fue eso, y eso fue su sugerencia de cómo combatir con los que creen que Pablo está tratando de disuadir a los judíos de seguir con las costumbres judíos. Un puntito también al lado, pero creo que es también importante para nosotros hoy en día. En referencia a los gentiles, está mencionado en versículo 25 de que en cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Hemos visto eso en capítulo 15 de Hechos, esa decisión. Entonces, a veces en nuestra mente no mantenemos esta distinción entre realmente lo que estaba pasando entre los judíos y entre los gentiles. El concilio de Hechos 15 estableció las reglas para los gentiles, pero realmente no está aplicando a los judíos. Eso fue distinto. Y eso es lo que estamos viendo aquí en este texto, de que los judíos siguieron siendo judíos en cultura, costumbre, y no cambiaron realmente tanto la vida normal, la vida diaria. Entonces ellos están preguntando a Pablo si él está tratando de parar a los otros judíos de seguir de esa manera. Bueno,
En versículo 21 y versículo 23 y el versículo 26 leemos de un voto. En este caso había unos 4 hombres que tomaron un voto. ¿De qué tipo de voto fue? El texto no dice explícitamente, y hemos hablado de eso poquito en capítulo 18 de Hechos, versículo 18, donde Pablo mismo tomó un voto de un cierto tipo. Y aunque el texto no nos dice, es posible que era un voto diciendo, Dios me proteges por favor, y yo no voy a cortar mi pelo por cierto tiempo, y después, cuando termine su voto, los cortan el pelo, llevaron a Jerusalén y queman en el altar. Eso es posible, pero también es muy posible que es un voto de los nazareos. Y si quieres saber más de los nazareos, puedes mirar en los apuntes en capítulo 18, versículo 18, y también en el libro de Números del Antiguo Testamento, capítulo 6, leemos también de este voto. Pero para nosotros algo interesante es que el hecho que Pablo hizo o pagó realmente por las ofrendas de los 4 hombres, eso fue una costumbre que podemos ver afuera de la Biblia, de que fue una manera que uno puede probar que realmente estoy siguiendo con las costumbres, etcétera, de los judíos. Un ejemplo está en Josefo. Si lees en Josefo en las antigüedades de los judíos, en libro 19 y la sección 294, hay un ejemplo de Herodes Agripa el primero, lo que hemos mencionado en capítulo 12 de Hechos. Ese rey hizo básicamente lo mismo. Él pagó lo que cuesta para los sacrificios por ciertos sacerdotes para probar que él también siguió siendo un buen judío. Y eso fue un modo de probar, hey, estoy bien con Dios, yo quiero ser judío, no estoy tratando de evitar eso. Y básicamente están pidiendo que Pablo hace lo mismo en este contexto. Y en referencia a estos sacrificios, para ser un nazareo, por ejemplo, para tomar ese voto, cuando terminas tienes que hacer varios sacrificios. Hay muchos, unos 4, 5, 6. Y es muy caro. Tienes que sacrificar, por ejemplo, un cordero, una oveja, un carnero, pan sin levadura, cereal, ofrendas de libación. Cada uno de esos cuesta algo. Y para pagar por 4 demuestra muy claramente, wow, todavía podemos decir que Pablo sigue siendo un buen judío. Bueno, realmente eso nos lleva a una pregunta tal vez. ¿Equivocó Pablo en este asunto? ¿Hizo un error aquí para pagar por esos sacrificios? Hemos leído en Gálatas tal vez, o en Romanos, donde dice que, hey, no tenemos que seguir la ley de Moisés para ser salvos. Y ahora está haciendo sacrificios, está pagando por otros para hacer lo mismo. Bueno, primeramente, para contestar esa pregunta, aunque no está en la pantalla, es posible que apóstoles pecan, que equivocan. Hemos visto eso en el ejemplo de Pedro, en la noche en que Jesús fue traicionado. Él negó a Jesús. Claro, eso fue contra de la voluntad de Dios. También en Gálatas capítulo 2, Pablo también menciona de lo que Pedro hizo. Él empezó de separarse de los gentiles y en eso también fue un error. Entonces, en un lado podemos decir que los apóstoles son humanos, tal como nosotros, y pueden hacer errores. Y es posible que aquí también Pablo hizo un error de juicio y que él no hubiera debido hacer eso. Eso es un lado, y unos dicen eso. Hay otras opciones, creo, que yo quiero considerar hoy. Primeramente, en la mente de un judío, en la perspectiva judía, no fue contradictorio a seguir siendo judío,
pero quedarse aferrado a la ley de Moisés y ser un seguidor de Jesucristo como el Mesías. Eso no fue contradictorio en su mente. Ellos pueden seguir haciendo muchas costumbres de judías, pero a la misma vez decir, hey, yo soy seguidor de Jesús, yo confío 100% en Jesús para mi salvación. Podemos ver eso aquí en capítulo 21 de Hechos, aquí en nuestro texto. También podemos ver algo semejante en otras partes de la Biblia, donde gente siguieron siendo judíos, aunque confiaron en Jesús para ser salvo. Y no fue un contradictorio en su mente. También aquí tengo citado a Justino Mártir, uno de sus obras llamado Un diálogo con Trifón, en la sección 47. Justino Mártir no es inspirado, quiero aclarar eso, no es inspirado, simplemente nos da una perspectiva de ciertas creencias cristianas del segundo siglo. Él vivía en la mitad del segundo siglo. Y él escribió este diálogo que él tenía con un judío llamado Trifón. Y si lees toda esa sección, él dice claramente, aún en el segundo siglo, hey, hay unos judíos que todavía siguen siendo básicamente judíos. Ellos hacen lo normal de los judíos, pero ellos confían en Jesús como el Mesías. Y eso es una gran diferencia. Y todavía la iglesia del segundo siglo, por lo menos en la perspectiva de Justino, que fueron aceptados a Dios. Y aún hoy en día hay grupos, si quieres estudiarlo más adelante por ti mismo, hay grupos que se llamaban el judaísmo mesiánico. Si oyes de ese término, el judaísmo mesiánico, ellos son un grupo de judíos que aceptan que Jesús de Nazaret era el Mesías y creen en él para la salvación, pero básicamente siguen siendo judíos. Y aunque no tenemos tiempo hoy para hablar de todas sus creencias, sus doctrinas, pero nada más para darnos una idea, que puedes estudiar eso afuera de la clase cuando tengas tiempo. Si miras en el internet, hay muchas cosas que hablan de ellos y de su doctrina, etc. Pero quiero seguir con nuestro estudio sobre ¿equivocó Pablo en este asunto o no? Una cosa que necesitamos considerar, punto número 2, es que Pablo actuaba de una conciencia buena y limpia. Él le menciona eso en capítulo 23, versículo 1. Quiero leerlo. Eso es un poco tiempo más adelante cuando está enfrente del Sanedrín. Dice, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Bueno, él ha actuado con conciencia buena, limpia. Pero entonces él no pensaba que él estaba equivocando en capítulo 21, en caso que sí. Si él está haciendo un error, si está pecando, él no dio cuenta de eso, por lo menos. Eso todavía es posible, porque sabemos que antes de capítulo 9, cuando él se convirtió al cristianismo, también él andaba con conciencia buena en su propia conciencia, porque él pensaba que estaba haciendo un favor a Dios para matar a los cristianos. Bueno, eso no prueba, pero por lo menos nos indica que él no pensaba en capítulo 21 que él estaba haciendo un error. Número 3, yo creo algo que Pablo dice en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 17, creo que aplica también en nuestra sección aquí en Hechos. Ahí dice lo siguiente, 1 Corintios 7, versículo 17. En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado.
Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Ese fue su modo normal de enseñar. ¿Fue llamado alguno a estado ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado a alguno sin estar circundado? No se circuncide. Bueno, entonces aquí mismo dice sobre ciertas costumbres de los judíos. Y él dice, bueno, no debes cambiar. Si seas judío, hey, no trata de convertirse, de ser judío, pero confía en Jesús. Confía en Jesús. Si seas gentil, cuando convertiste de Jesús, no tratas de ser judío, sino ser seguidor de Jesús, bajo de tu cultura, adentro de tu cultura. Y eso realmente me causa pensar en el cuarto punto. En el mismo libro de 1 Corintios, en 2 capítulos, a veces Pablo cambió su modo de vivir con un propósito. Y eso es muy, muy importante. Él cambió su modo de vivir para ganar a gente. En capítulo 9, versículos 19 y 20 dice lo siguiente: aunque soy libre respecto a todos, de todos me ha hecho esclavo con un propósito, para ganar a tantos como sea posible. Entonces entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo de la ley, me volví como los que están sometidos a ella. Mira, aunque yo mismo no vivo bajo la ley. Y mira cómo él termina, a fin de ganar a estos. Yo creo que eso es el clave de nuestro texto aquí en Hechos 21. Es que él quería ganar a todos. Si sean los que viven abajo de la ley, o por los que sigues leyendo en 1 Corintios 9, él va a ver tal como o semejante a los que están afuera de la ley para ganar a los que no son bajo de la ley. Él cambió su modo de vivir con un propósito de ganar a almas para el Salvador. Número 5, algo que sí es claro en la mente de Pablo y en las epístolas y otras partes, que los judíos no deben tratar de convertir a los gentiles para seguir a la ley de Moisés. Eso fue claro en capítulo 15 de Hechos. Eso fue el propósito del concilio de Hechos de Jerusalén, diciendo, hey, los gentiles no tienen que ser judíos para ser seguidores de Jesús. Eso fue establecido claramente en Hechos capítulo 15. Número 6, si un gentil empieza siguiendo la ley, muy importante, para ser salvo, de acuerdo con Gálatas capítulo 5, él puede perder su salvación. Y quiero leer esta sección, Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 5. Pues mejor, empezando en versículo 2. Escuchen bien. Yo, Pablo, les digo que si se hacen circuncidar, y otros, el contexto es que él está hablando principalmente con los que no son judíos, sino con los que son gentiles. Cristo no les servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados, una palabra clave, por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. El punto aquí en el libro de Gálatas es que si uno está tratando de ser justificado, declarado limpios, santos, perdonados por medio de la ley, como dice aquí, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Bueno, palabras muy fuertes. Y yo creo que la clave es si uno sigue la ley con el propósito de ser justificado. Ten cuidado. Aquí dice en Gálatas 5 que has roto con Cristo y está en peligro de caer de la gracia de Dios. Bueno, en capítulo 7, el número 7, en nuestro punto,
es que Pablo manda que mantengan la relación con amor mutuo. Y eso se ve en muchas partes de la Biblia. Entre los judíos y los gentiles, refiero. Él dice en cada caso, ustedes tratan de trabajar juntos. Un buen ejemplo, yo quiero leer un poquito de Romanos, capítulo 14 y 15. Toda esta sección vale la pena para leer. Si quieres parar el video por un momento y leer todo el contexto, porque es algo muy poderoso y conectado directamente con lo que estamos hablando. Por lo menos quiero leer los primeros versículos. Y quiero que apunten eso. Dice en versículo 1 de 14 de Romanos: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. El que no come de todo no debe condenar al que lo hace. Y mira eso, muy importante, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Y versículo 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Mira lo que dice: cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene. También da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Bueno, yo creo algo muy importante en esta sección es eso, es lo que él dice en versículo 3, que Dios lo ha aceptado a los dos. Y en versículo 5, que cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. Es decir, que los dos están aceptados a Dios, aunque son distintas las opiniones. En ese caso está hablando de que ellos pueden ambos estar recibidos por Dios y aceptables en los ojos de Dios. Bueno, por decir eso, déjame también explicarlo un poquito más. El contexto de Romanos 14 está hablando de opiniones, cosas que son bajo de esta sección del concepto de opiniones. No estamos hablando de pecado, hermanos. Hay listas aún en Gálatas capítulo 5, versículo 19, por ejemplo, que dice que los que practican ciertas cosas no pueden entrar en el reino del cielo. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, menciona algo muy claro. Si alguien practica ciertas cosas, ellos no pueden entrar en el reino. En tales casos, no pueden ser, si yo quiero quedarme en la inmoralidad sexual, por ejemplo, yo tengo esa opinión, tú tienes otra opinión, nos quedamos iguales en los ojos de Dios. No, claro que lo que dice Pablo en otros textos que tenemos que considerar. Pero aquí menciona comida, días de la semana. Aquí son cosas de opinión y son directamente relacionadas con la relación entre judío y gentil. Eso es el punto. Entonces, en referencia a cosas culturales, tenemos que tener paciencia y amor mutuo para seguir siendo buenos hermanos. Bueno, mi opinión es que Pablo está aquí en esta sección tratando de ganar almas, los judíos. Aunque él dice en capítulo 9 de 1 de Corintios que él no está viviendo bajo de la ley. Él no tenía que seguir la ley para ser salvo, para ser justificado, pero él quería ganar a los judíos. Y por esa razón él cumplió lo que vemos aquí en capítulo 21 de Hechos. Bueno, regresando a este texto, vamos a seguir adelante en el texto. Pablo fue al templo para hacer eso. Y ahí donde empiezan sus problemas.
si quiere, vamos a seguir en versículo 27 sobre el arresto de Pablo. En la pantalla tengo unas cosas que quiero mostrarles que va a ayudarnos en nuestro estudio. En la mano derecha, eso es una mapa del templo. Y en ese templo hay secciones donde uno puede ir y otras donde no pueden ir. Ciertas personas fue limitadas. Por ejemplo, si mira los números, el número 12 está mencionando esta área que se llama el atrio de los gentiles. Cualquier persona del mundo puede entrar en esta área del templo. Si sean romanos, si sean judíos, si sean griegos, todos pueden andar en esta área. Si mira el número 9, esta sección se llama atrio de las mujeres. Solamente entonces judíos pueden estar en esta área, pero de ambos hombres y mujeres. Pero los gentiles no pueden entrar en esta sección, fueron prohibidos. Y la tercera sección, el 10, hay un parte chiquito, que es lo que se llama el atrio de los hombres. Eso es para cualquier hombre judío. Solamente los hombres judíos pueden entrar en esta sección. Y de más adelante, en esta otra sección de 5:4, eso es solamente para los sacerdotes. Y solamente los sacerdotes pueden entrar en ciertas secciones del templo también. Entonces, también en la pantalla hay una foto de una inscripción que quiero mencionar brevemente. Esa inscripción fue puesto en el templo. Y en el templo podemos leer eso en el primer siglo, y hemos encontrado eso arqueológicamente. Yo no, pero unos arqueólogos han encontrado eso. Y básicamente dice que pues es llamado la inscripción de Thanatos. Y Thanatos es griego para muerte. Y dice básicamente que cualquier romano griego que pasa ese punto en el templo está en peligro de morir, o vas a ser culpable de la muerte. Y puedes leer esa sección diciendo eso. Y está hoy en día en un museo en Estambul, en la Turquía. Y podemos también leer eso sobre ese concepto de que judíos solamente pueden entrar en ciertas secciones. En Josefo, en las guerras de los judíos, en libro 6, sección 124. Y la razón por eso, porque es importante, es porque aparentemente, de acuerdo con lo que vamos a leer en versículo 29, dice lo siguiente: ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Básicamente los judíos pensaron de que Pablo había metido un gentil adentro de áreas que no deben de estar. Y eso es parte de la causa del esturbio. Bueno, creo que tenemos que parar nuestro estudio aquí por el día, pero en la próxima vez vamos a continuar mirando a lo que sucedió cuando Pablo es atacado y arrestado por los judíos. Que Dios te bendiga y hablamos en la próxima clase. Bueno, ok, hermanos.